De Sumer a Marte. En 1974 empezó una guerra civil y acabó en 1978. En ella hubo un total de 11 muertos, 3 desaparecidos, 3 civiles secuestrados, y se oponían unas fuerzas de por un lado 6 combatientes y por el otro 8. Bien, esto os parecerá raro, extraño. Tuvo lugar en Tanzania, ¿vale? En Tanzania, pero fueron chimpancés, no humanos. Los chimpancés pueden odiarse, pueden separarse. Y lo mismo hacemos los humanos. Al fin y al cabo, la evolución no es tan perfecta como para eliminar ese tipo de rasgos. Y si bien en una sociedad de primates los individuos que más éxito tienen no son los más violentos, sino aquellos que son capaces de socializar mejor, lo mismo es el caso entre los humanos. Pero siempre hay un elemento. Ese elemento disruptivo, ese miembro, esa oveja descarriada, ¿no? Que acaba por traer el odio, que es como una enfermedad, se propaga a una velocidad insospechada. Vale. Hoy quiero hablar de la oposición que existe entre el nosotros y el ellos. Esa oposición tan metida dentro de la mente humana es aquello que nos hace juntarnos y separarnos en sociedad. El tribalismo, ¿no? El tribalismo te separa, pero te puede unir en algunas situaciones. El tribalismo es como empezó el ser humano a ser lo que es hoy en día. Es el origen de las sociedades humanas modernas. Por definir el tribalismo, la forma en que yo lo interpreto es la lealtad a la tribu y a sus miembros. ¿Vale? Hay un grupo y ese grupo tiene preponderancia sobre todos los demás, en caso de que haya que elegir. Entonces, para entender un poquito todo esto, vamos a remontarnos mucho tiempo atrás, hasta hace 2,6 millones de años, ¿vale? Cuando los protohumanos, los primeros animales que empezaban a parecerse a humanos, pues se empezaron a compartir recursos, ¿vale? Por recursos me refiero a herramientas y comida. Esto fue el principio de la formación de grupos sociales. Asimismo, aparte de compartir recursos, esto les permitía sobrevivir, porque la unidad hace la fuerza. Es una ley absoluta en el universo. Entonces les permitía sobrevivir, la seguridad que les aportaba el vivir en comunidad no tenía parangón si se compara con sobrevivir solo, ¿vale? La lealtad a la tribu es, por lo tanto, un medio de subsistir. Sin grupo, el humano no es nada. El humano es un animal social. Y puede tener sus necesidades personales, autónomas, pero es un animal social. El éxito, y hoy en día todavía más, en que la violencia se ha ido suprimiendo con el paso de los siglos, hoy en día los individuos más exitosos son aquellos que
son capaces de socializar mejor, de comunicar mejor, de entenderse mejor con el resto, de tener más interacciones. Entonces, ahí es donde se empieza a forjar esa idea del nosotros y el ellos. Cuando una tribu entraba en conflicto con otra tribu, con otro grupo, se creaba el odio. Y todo esto provenía por el miedo a no poder sobrevivir, a la falta de recursos, comida, como puede ser lo más básico. Entonces la forja de sociedades modernas, primitivas, proviene de la unión frente al enemigo común, el socializar para sobrevivir. Cada vez los grupos humanos fueron creciendo. Por ejemplo, a más avanzado es un homínido, más grande va a ser el grupo en el que puede vivir. Por ejemplo, un chimpancé, los grupos más grandes de chimpancés que se conocen son de alrededor, si mal no recuerdo, de 150 miembros. El caso de los chimpancés Gombe, del que hablaba al principio, se trataba de un grupo de 150 y pico miembros que acabó por dividirse en dos. Los humanos hacemos lo mismo, solo que con grupos más grandes. Hoy en día basta comer, vivimos en sociedades gigantescas comparado con 150 miembros. En China, ¿cuántas ciudades de millones y millones de habitantes hay en China? O sin ir más lejos, el ejemplo más exagerado, Tokio, en su apogeo, 48 millones de habitantes con toda la zona metropolitana, todo. 48 millones de habitantes conviviendo. Eso sería inimaginable hace unos milenios. Entonces, volviendo a lo que estábamos, cómo los grupos humanos empiezan a crecer en tamaño. El primer paso sería la creación, gran paso sería la creación de ciudades-estado, ¿no? Las antiguas ciudades-estado, que es cuando una ciudad, un núcleo urbano se empieza a desarrollar y empieza a aglutinar habitantes. Aquí empieza la creación de las identidades grupales. Ya perteneces a un grupo, a una ciudad. Y se hacía entonces la diferencia entre los habitantes de la ciudad, los autóctonos y los de fuera de la ciudad. De ahí, pues, en la antigua Grecia no se diferenciaba entre los ciudadanos y los bárbaros, o metecos, que son todos aquellos que o bien provienen de fuera de la ciudad o simplemente son de otra raza, como se consideraba en aquel entonces. Las primeras ciudades-estado, se pueden identificar en la antigua Mesopotamia, ciudades como Uruk, si a alguno le suena, que desde el 6000 a.C. ya empezó a conformarse como la primera ciudad-estado de la que se tiene conocimiento, Y ya hacia el 4900 a.C. contaba con más de 60.000 habitantes. Esto, poniéndolo en retrospectiva, es muy importante. 60.000 habitantes juntos en un mismo núcleo urbano en aquella época es una locura. Porque la sociedad consiste en ceder y que cedan los demás. Como Schopenhauer, el filósofo, hablaba de una metáfora con los cerdos. Los puercos tienen cerdas, ¿no? Tienen cerdas y son bien duras. De hecho, de ellos se hace muchos cepillos, o se hacían hasta hace poco. Entonces, cuando hace frío, los cerdos se juntan unos a otros para darse calor. Pero, si se juntan demasiado, sucede que se pinchan entre ellos con las púas. Entonces, la sociedad, vivir en sociedad, sería esa justa medida entre juntarse, pero no demasiado. Es el justo punto medio. Y en eso consiste convivir, vivir en sociedad. Por eso es un hito tan importante, que ya hace 8.000 años ya los humanos estuvieran viviendo en ciudades tan grandes. Entonces se fueron desarrollando esta figura de la ciudad-estado, ¿no? Hasta llegar, a las más conocidas, ya de los griegos, ¿no? Atenas, Tebas, etc. Y luego ya en
en la era actual. Si mal no recuerdo, la ciudad de Colonia en Alemania es una ciudad, bueno, era una ciudad-estado y ahora es una ciudad autónoma, que viene a ser a mantener ese estatus, ¿no?, de autonomía de ciudad-estado previo. Entonces el aumento del tamaño de los grupos humanos proviene también del crecimiento de la población mundial. Y esta población mundial crece por inventos, por la tecnología. Lo más pequeño, lo más mundano, es lo que hace que a largo plazo estalle la población mundial. Por ejemplo, hacia el 3000 a.C. se inventa la rueda. Y hay un gran salto, un grandísimo salto en el tamaño de los grupos humanos, de los núcleos humanos. Para dar un ejemplo, en el 3000 a.C. se inventa la rueda, hay alrededor de 14 millones de habitantes, esto proviene de varias fuentes, ¿vale? Había alrededor de 14 millones de habitantes, en el 2000 a.C., 27 millones. Se ha duplicado. Y así con muchos otros inventos, como puede ser el papiro, la invención del papiro, el uso de los animales para tirar del arado. Todo esto son inventos que tienen implicaciones enormes a largo plazo. Este último, el hecho de que un animal tire del arado y que no sea el humano el que tenga que hacerlo, aumenta la productividad de la tierra. Se puede arar más tierra en menos tiempo. Se puede producir más alimento, más población. La agricultura está muy ligada al desarrollo de la población mundial. Por ejemplo, en la Edad Media, en la época de la peste negra, hubieron unas malas recoltas porque hubo unos inviernos muy fríos, lo cual causó unas malas recoltas, una población malnutrida, lo cual desarrolló unas enfermedades que previamente no se habrían desarrollado tan fácilmente, pero que con un sistema autoinmune débil de la mayoría de la población, pues se expandió como la espuma. Entonces murió pues alrededor de un tercio de la población de Europa central, la Europa continental. Por eso es tan importante la agricultura y todos los inventos tecnológicos a lo largo de la historia. Entonces, con el nacimiento, el desarrollo de la agricultura, nace la pugna por los recursos, que con la población que crece en zonas fértiles empieza a haber una guerra, metafóricamente hablando, por estos recursos, porque empiezan a ser limitados. Y hablo de cosas básicas, como puede ser la tierra fértil, arable, el agua, fuentes de agua pura, la comida al final. La comida que ya puede ser a raíz de tener campos para poder hacer al venado pastar, o bien ríos en los que pescar, o bien tierra para cultivar, etc. Entonces, ya con esta explosión de la agricultura, pasamos a los primeros imperios. El primero, Sumer, ¿vale? El imperio acadio. De ahí el nombre del podcast. Cada vez existen sociedades más grandes y más diversas. ¿Qué pasa? Que a más individuos, más complejo se vuelve el entramado social. Y a más complejo se vuelve, más posibilidades hay de que haya algo que salga mal y que cause una tensión. Una tensión que acabe produciendo odio, tensión social, ¿vale? Que acabe en una violencia, ya sea física o metafórica. A continuación, pasamos a un hito importante, que parece una tontería, pero es el invento de la guerra. ¿Por qué diréis? La guerra siempre ha existido. Sí, siempre han existido los conflictos armados, ¿no? Pero no los conflictos armados organizados. Y aquí es donde está lo importante. Hacia el 2700 a.C., en el antiguo Sumer, el imperio acadio, allá por Mesopotamia. Por eso Sumer es tan importante, porque es el nacimiento de muchas cosas que hoy en día no podemos imaginar las sociedades humanas sin ellas. Sin agricultura, sin guerra, no es posible. No seríamos lo que somos hoy en día.
Entonces, el invento de la guerra hace el 2700 en Sumer. Esto es a ciencia cierta. Previamente es posible que hubieran, pero no hay pruebas. Entonces, con el nacimiento de la guerra, al ser un enfrentamiento violento organizado, se empiezan a cristalizar identidades. Nosotros, frente a ellos, empieza a cobrar más importancia. El enemigo común, un enemigo común, es la mayor fuente de unidad para un país. Y eso, basta con verlo. Actualmente, voy a hablar del caso de España, que es el que conozco de primera mano. Guerra en Ucrania, Europa está amenazada. ¿Qué ha pasado? Se ha disipado por completo toda la tensión con Cataluña, todas las fracturas que habían a nivel interno del país, se han olvidado. En parte por la prensa, pero eso es otro podcast que me gustaría hacer más adelante, el rol de la prensa hoy en día. Entonces, un enemigo común es un factor de unión increíble, pero también es un factor de creación de odio y de difusión de ese odio. Estas primeras sociedades complejas se conforman por algo muy importante. En primer lugar, una gran población, una agricultura a gran escala para alimentar esa población y para mantenerla y para hacerla crecer, grandes proyectos arquitectónicos, una estructura política elaborada compleja. Estos 4 factores son los que conforman una sociedad compleja, humana. Las primeras trazas de esto pues pueden encontrarse en el Nilo, en la antigua Mesopotamia, también. Volvemos a las mismas zonas, donde se desarrolla agricultura, el creciente fértil, la cuenca del Nilo, etc. Recapitulamos: una gran población, agricultura a gran escala, grandes proyectos arquitectónicos que denotan una capacidad tecnológica superior y una estructura política elaborada compleja. ¿Por qué? Porque si hay una estructura política elaborada compleja, significa que hay una gran población que gestionar, muchos proyectos que gestionar. Y esta fue la norma en la antigüedad hasta llegar al Imperio Romano, que fue el último gran imperio de la antigüedad. Hacia el final del siglo V, que ya acaba el Imperio Romano de Occidente, cae. Entonces se entra en la Edad Media en Europa. Hay imperios en el resto del mundo. China no hay que olvidarlo. No hablo de China porque no tengo mucho conocimiento, pero China fue una potencia increíble a nivel agrícola, a nivel imperial. Lo que pasa es que no se tienen tantas evidencias científicas arqueológicas sobre ello. Entonces, como no tengo seguridad de ello, ni conozco mucho, no hablo de ello. Por ahora. Más adelante se empiezan a desarrollar las sociedades premodernas en Europa y Asia, ¿no? China por un lado. Y en Europa, la era de los descubrimientos, descubrimiento de América, obviamente. Descubierta América previamente por vikingos y chinos, pero no hay evidencia todavía, entonces, por eso. Y llegamos a la industrialización. Y aquí, esto es otro punto muy importante. Hemos tenido hasta este momento únicamente un sector económico, el sector agrícola. Ahora pasamos a tener 2 sectores, el sector agrícola y el sector industrial. La industrialización empieza a principios del siglo XVIII y se considera que acaba con la Primera Guerra Mundial. Y aquí, con la industrialización, entramos en lo que vienen siendo las sociedades modernas, donde esta dinámica del nosotros frente a ellos, que se ha ido desarrollando durante todo este tiempo atrás, en la antigua China, en las grandes potencias como las confederaciones de las estepas, ¿no? Los imperios mongoles y China, ya empezamos a ver muchas oposiciones entre ellos y el nosotros, pero que se van cristalizando y que nos llegan hasta hoy en día. Actualmente podemos encontrar personas provenientes de China que siguen teniendo un resquemor, un resentimiento por las invasiones mongolas de hace
prácticamente 700 años. Es absurdo si lo pensamos. Pero se empiezan a cristalizar estas oposiciones entre nosotros y ellos. Por ejemplo, se empieza a cristalizar la oposición entre nosotros y ellos con la situación de europeos descubriendo el Nuevo Mundo. Totalmente. Bueno, el esclavismo es la figura más notoria de nosotros frente a ellos. En la antigua Roma habían esclavos, sí. En las antiguas ciudades-estado griegas habían ciudadanos y los extranjeros, los metecos, sí. Pero, y tenían derechos distintos y se les trataba de forma distinta, sí. Pero no había una conciencia, se daba como algo natural, porque era lo único que se conocía. Sin embargo, el hecho de tener una sociedad en la que no hay esclavos como tal y pasar a tenerlos de nuevo oficialmente, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el tráfico de esclavos entre África y el Nuevo Mundo, es una cristalización absoluta de nosotros frente a ellos. Pero en este caso se legitimaba, entre comillas, mediante el color de la piel, mediante la proveniencia, que es todavía peor. Por eso digo, el odio y el miedo son lo que crean todas estas oposiciones entre nosotros y ellos. Estábamos en la industrialización. Entonces, con las sociedades modernas, industrialización, y empiezan a ver las revoluciones en Europa, ¿no? Por ejemplo, la primera revolución industrial en Inglaterra tiene lugar, nace la burguesía con estas revoluciones industriales, y al nacer una burguesía se llega a situaciones como la de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa 1789 es la entrada del pueblo, la masa, a la política. Y esto es algo sin precedentes, absolutamente sin precedentes. Significa que ahora todos hacen política. Antiguamente era una élite la que hacía política. En la antigua Grecia, la democracia era al fin y al cabo, eran los ciudadanos de Atenas o de Tebas o de la ciudad que fuera, los que hacían la política. En la antigua Roma, más de lo mismo. Los ciudadanos, los que no eran ciudadanos, y ciudadanos eran muy pocos, había muchos requisitos, había que haber hecho un servicio militar, ser varón, ser nacido en la ciudad de abuelos atenienses, etc. Había muchos requisitos. Como decía, es ahora todo el pueblo. Y cuando digo pueblo me refiero al vulgo, en el buen sentido de la palabra. Al vulgo, a todos los que viven en un estado pasan a participar en la política. ¿Vale? Como decíamos, a más complejo, más posibilidades hay de que algo salga mal y de que haya un problema y una tensión. Entonces comienza aquí la historia de las ideologías con la Revolución Francesa. Porque antiguamente la política consistía en perpetuar el orden ya establecido. Y con el comienzo de las ideologías desarrolladas a partir del... Pues en primer lugar tenemos el conservadurismo, que viene seguido a su vez por el progresismo. Y a partir de ahí se desarrolla todo lo que conocemos. Liberalismo político, liberalismo económico, socialismo, socialdemocracia, comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nace a partir de ahí, a partir de la Revolución Francesa. Se empiezan a identificar ideologías que se cimentan muchas veces y se nutren sobre todo del odio. Hablo de cosas como el nacionalismo, por ejemplo, o el populismo. El nacionalismo, el invento del nacionalismo permite poner nombre propio, a la distinción que antes era intuitiva entre el nosotros y el ellos. Ahora existían ideologías que justificaban, te daban ya los argumentos para decir, estoy en lo cierto, hay una diferencia entre nosotros y ellos. Esto es el comienzo del odio de masas. Todas estas macrooposiciones que antiguamente eran por cuestiones religiosas a lo mejor,
y que eran al fin y al cabo primitivas, ahora pasan a estar institucionalizadas. Todas estas diferencias. Hay ideologías que te dan una serie de argumentos para mostrar que estás en lo cierto. Hablo de nacionalismo, hablo de populismo. Populismo es la oposición entre nosotros y ellos, pero en lugar de entre los nacionales y los no nacionales, entre el pueblo y la élite. Y se empiezan a hacer diferencias. Comunismo, más de lo mismo. Con ello, pasamos a lo que viene siendo la sociedad de masas, ¿vale? Y el tribalismo inicial del que estábamos hablando, tan primitivo, de los primeros protohumanos, acaba por manifestarse a través de la política, con lo que hoy en día se conoce como partidismo. Yo soy fiel a mi partido, a sus miembros y a sus ideales. Mi identidad es el partido. Esto es la política de masas. Es una división pero a nivel gigantesco, a nivel macro. Esta sociedad de masas, la política de masas, se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial, donde ya vemos los efectos que tuvo el nacionalsocialismo, el comunismo, el fascismo, etc. Todas estas ideologías que al fin y al cabo se nutrían del odio, si lo pensamos. Son ideologías que se nutrían todas ellas del odio, todas. Unos de la clase trabajadora hacia el patronato, otras de los nacionales frente a los extranjeros, otras de los de la raza frente a los de otra raza, etc. Es evidente que todo esto genera y se nutre del odio, de la separación, de la tensión social. Pasamos a la sociedad de la información, después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto se debe al desarrollo de nuevas tecnologías. El transistor, 1947, la radio, el televisor y otros más, hasta llegar hoy en día a Internet. Todo esto viene a pasar de una sociedad de masas a una política de masas. Ahora todo el mundo tiene una ideología. Y tener una ideología puede ser bueno, pero también puede ser malo. Porque si es una ideología copiada y reproducida, cual papagayo que regurgita algo que ha oído, ¿qué sentido tiene? Como he dicho, llegamos hasta hoy en día la era de Internet, la sociedad digital. Pasamos a tener lo que yo llamaría un tribalismo virtual. Esta era de Internet, con este tribalismo virtual, viene a decir que ya no es solamente un territorio el que se ve dividido, es el globo terráqueo entero. Toda la población mundial que tenga acceso a Internet puede tomar partido por una ideología o por otra, lo cual nos hace llegar a una creación de compartimentos infinita en cuanto a identidades. Lo que hablábamos de la ideología hace un momento, de la invención de las ideologías, hoy en día se traduce por... Actualmente se pueden encontrar ideologías de todo tipo, identitarias ya. Ahora ya tienes una ideología en función de lo que eres o de quién eres. Pienso en cosas como derechos de los indígenas. Sí, está bien reivindicar los derechos de los indígenas, pero si se tiene que reivindicar, eso significa que se va a crear una discriminación positiva, lo cual va a exacerbar la diferencia que hay entre los indígenas y los no indígenas. Lo mismo sucede con todos los grupos LGTBI, etc. Sabemos de lo que hablamos. La cuestión es que ahora mismo en la era ideológica somos tan parecidos por la sociedad de masas en que vivimos, somos tan parecidos que pretendemos encontrar pequeñas diferencias ideológicas que nos permitan, ¿vale?, que justifiquen el no perdernos en la masa, cual gota de agua en el mar. Vemos tantas diferencias y es tan difícil para un individuo hoy en día que vive una sociedad moderna sentirse único, sentirse peculiar, particular, que necesita encontrar diferencias. Y las diferencias, de nuevo, y cuando son forzadas todavía más, crean odio. Y ahora ya paso a un razonamiento ya más. Si uno no tiene clara su propia identidad, entonces, como acabo de decir, va a buscar estas diferencias. Y cuando no las hay, las va a crear.
para así sentirse único, especial, particular. No obstante, al mismo tiempo, deseamos emular, copiar, ser como otros, lo cual nos hace recaer de nuevo en la masificación. Es esta tensión que hay entre la masa y el individuo, en la que estamos perdidos, lo que crea ese odio, esa falta de identidad, lo cual lleva al individuo a perderse a sí mismo. Y todo esto se puede también ver a través del prisma de la psicología, del psicoanálisis más precisamente. En psicoanálisis existen dos escuelas originales, la de Sigmund Freud y la de Adler. El primero, Sigmund Freud, interpreta todo a través del Eros y Adler a través del Phobos. El Eros es el amor, el Phobos es el miedo. Bien, ahora decidme, ¿qué hay más primitivo como sentimiento que el amor y el miedo? Amor y miedo, ambos, pueden crear lo mejor y lo peor. Ambos pueden llevar la felicidad y al odio. Es la base de los sentimientos humanos. Por eso es que hoy en día podemos resumir al fin y al cabo, sintetizar todos los grandes conflictos del mundo en miedo a lo desconocido, a lo extranjero, o al amor o a la falta de amor o al rechazo. Estos dos sentimientos, el miedo y el amor, son lo que crean odio. Ya sea por celos, o por miedo, o por la expectativa de violencia, ya sea literal o figurada. Y todos estos sentimientos que se producen como el odio, la estigmatización, la diferenciación, son los cánceres de la condición humana hoy en día. Los cánceres de la sociedad humana hoy en día. Vivimos ahora mismo una época en que hay una vorágine absoluta en la que no hay tiempo de pensar de este tipo de sentimientos y de ideologías que se nutren y que fomentan este tipo de sentimientos. Porque cuando las cosas van mal es cuando este tipo de ideas, de ideologías, de sentimientos salen a la luz. Y solamente una persona consciente, con conciencia propia, es capaz de evitar sucumbir a sus encantos. Por eso hoy en día vemos un repunte de ideologías extremistas que se dicen, o puede ser inspiradas en fascismo, extrema derecha, o ya sea populismo, o extrema izquierda en algunos países. Todas se nutren de lo mismo al fin y al cabo. Y ya para acabar, la historia que contaba al principio de los chimpancés Gombe, que tenían 150 miembros, se separaron, se dividieron en dos, y hoy en día cuentan únicamente con 90 miembros. Es decir, perdieron 60 de sus 150 miembros a raíz de una guerra civil que sucedió hace 40 años. Es muy difícil sobreponerse al odio, a sus efectos. El odio acaba con cualquier sociedad. Los chimpancés matan o exilian a miembros agresivos. Y creo que nosotros como humanos, exiliarlos tal vez sería una solución. Porque aquellos que fomentan el odio no van a hacer más que destruir lo que creemos.